Lenguaje y literatura, noveno grado. Unidad 1. Guía 1. El cuento policial. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades de tu libro de texto, páginas 10 a la 15. Recuerda trabajar a lápiz. Los cuentos policiales. Dentro de la gran clase de cuentos realistas están los cuentos policiales. Estas historias están formadas por dos relatos. El caso, que es la narración de un delito, un crimen, un robo, una estafa, y la del descubrimiento del culpable. Entre sus personajes están quien le comete el delito, la víctima y un investigador que resuelve el caso. Hay muchas series en televisión, incluso películas, que tratan sobre esta temática. Página 10. Anticipación. Actividad número 1. Observemos las imágenes y ordenemos la secuencia de acciones numerándolas del 1 al 4. ¿Cuál crees que es la primera acción? Cuando se ha cometido el crimen. Como observamos, estamos observando las pruebas y hay un detective que está anotando esas pistas. Luego, el mismo detective, a través del seguimiento de las pistas, busca más información. Finalmente, dentro de su investigación, persigue al sospechoso. Y finalmente lo atrapa, llevándolo hacia la justicia. Ahora resolvamos lo siguiente. Literal A. Describo las acciones que se observan en las imágenes. En las imágenes se observa la escena de un crimen, el detective que busca pistas y detiene al sospechoso. Literal B. Describo el ambiente en el que suceden las acciones. Por lo general, las acciones suceden en la ciudad, en el campo y zonas urbanas. Literal C. ¿Cuáles son las características que debería tener un detective? Ser observador, inteligente y hacer uso de la lógica y la deducción. Literal D. ¿Conozco algún personaje de un cuento o película que genere intriga? Explico. Hay un personaje de una película llamada Merlina. Ella es extrovertida y muy directa, por lo que genera todo tipo de intrigas. ¿Sabías que el primer exponente del género policial fue Edgar Allan Poe con el relato Los crímenes de la calle Morgue en 1841? Él le dio vida al detective Auguste Dupin, que aplicó nuevas teorías científicas y la observación al interpretar una serie de indicios para resolver el misterio. Así surgió el género policial que se desarrolló principalmente en Inglaterra y Francia. Página 11. Construcción. El cuento policial. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El cuento policial es un tipo de narración que se destaca por presentar un misterio, un crimen que debe ser resuelto. Para ello, entre sus personajes se encuentran el detective o persona con cualidades de investigador, el ayudante, los informantes, entre otros. A diferencia de otros subgéneros narrativos, el policíaco desarrolla una tensión entre el secreto y la incertidumbre de lo que sucederá en la historia o de cómo se llegará a la verdad y al descubrimiento de los culpables. Esto es lo que mantiene interesado al lector, que constantemente intentará anticipar a la solución del crimen. Este género narrativo surgió a mediados del siglo XIX, con la publicación de los cuentos Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Roget y La carta robada, de Edgar Allan Poe. Posteriormente, el escritor Arthur Conan Doyle perfeccionó este tipo de narración y creó a uno de los detectives más famosos de la literatura,
Sherlock Holmes, y a su compañero, el Dr. Watson. Asimismo, la escritora inglesa Agatha Christie, 1890-1976, fue creadora del emblemático detective Hércules Poirot. Todos estos personajes comparten ciertas características. Por ejemplo, poseen una inteligencia extraordinaria, son deductivos y sistemáticos. Veamos ahora las características del cuento policial. Desarrolla temáticas de investigación y resolución de enigmas o misterios. Busca mantener el interés del lector a través del seguimiento y el descubrimiento de pistas. Posee un personaje detective, quien es el encargado de resolver el enigma. Este personaje puede tener un ayudante para descubrir o perseguir las pistas. El ambiente físico de los cuentos consiste en zonas urbanas, es decir, en las ciudades, similar a lo que sucede en la vida real. El ambiente psicológico es el suspenso, un estado psicológico de incertidumbre, duda o ansiedad que genera tensión. Puede tener personajes testigos, que son quienes vieron, escucharon o poseen información del misterio. Ahora respondemos la siguiente información. Literal A. A partir de la información anterior, escribimos una definición propia de cuento policial. Acuérdate que el cuento policial se inició con los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe y fue perfeccionado por Arthur Conan Doyle con las aventuras de Sherlock Holmes. El cuento policial podemos decir que es una narración breve de hechos ficticios relacionados con criminales y con la justicia. Literal B. ¿Cuál es la característica principal que debe tener un cuento para ser considerado como policial? Explicamos. Desarrollar las temáticas de investigación y resolución de enigmas o misterios. Página 12. Actividad número 3. Leamos la siguiente información del esquema. Elementos del cuento policial. Entre los principales elementos del cuento policial encontramos el enigma. El enigma es el misterio o una situación de intriga inexplicable que se debe resolver. Este puede ser un robo, un asesinato, una desaparición, un secreto u otro suceso que el detective debe investigar. El detective privado es el personaje protagonista que conduce la investigación de un crimen. Posee cualidades como inteligencia, capacidad para observar, deducir y analizar. Se encarga de guiar al lector al desenlace del misterio. Ayudante. Es un personaje principal que acompaña al detective a resolver el enigma, es decir, le brinda apoyo. Él no posee cualidades para deducir y analizar el enigma, debido a que es menos perspicaz. Indicios. Consiste en una serie de pistas que sigue al detective para resolver el misterio. Las pistas son muy variadas. Pueden ser acciones, historias, sucesos, objetos, datos, personajes, entre otros. Ahora resolvamos lo siguiente. Literal A. ¿Qué diferencia al subgénero policial de otros subgéneros literarios? El cuento policial trata sobre resolver un delito. En cambio, los otros géneros tratan sobre relatos y problemas en torno a los personajes principales. Literal B. ¿Cuál es la importancia del personaje detective en este tipo de relatos? Es el personaje principal, ya que resuelve el delito por medio de su deducción y las pistas que busca. Literal C. ¿Cuál es el rol que juega la figura del ayudante en los cuentos policiales? Explicamos. Por lo general, es quien narra las historias y ayuda al policía a resolver el crimen. Literal D. ¿Por qué los indicios son necesarios en un cuento policial?
porque ayudan al policía a resolver los hechos y dar con el culpable. ¿Sabías que el cuento policial posee la estructura clásica de los cuentos? Inicio, se presenta el enigma o crimen. Nudo, da comienzo a la investigación y se recogen las pistas. Y el desenlace, se resuelve el enigma, pues se presenta el culpable y cómo fueron los hechos. Sin embargo, el cuento policial siempre inicia con el nudo, es decir, el problema que se va a resolver. Página 13. Los tipos de personajes. Actividad número 4. Leamos la información sobre los tipos de personajes. Un personaje tipo en la ficción es aquel cuya construcción obedece a rasgos y cualidades que se presentan a alguna característica de un sector social de la humanidad o estereotipos culturales. Se pueden clasificar en dos tipos, personaje arquetipo y personaje estereotipo. Veamos el personaje arquetipo. Los personajes arquetipos son modelos a seguir, representan pensamientos y comportamientos humanos. Este tipo de personajes no se basan en la apariencia o características externas, sino en las internas, su personalidad, sus valores, sus actitudes, entre otros. Por ejemplo, el héroe. Este encara retos difíciles y se enfrenta a ellos superando sus defectos para salir victorioso. En los cuentos policiales, el héroe es el detective. Posee inteligencia, capacidad analítica y deductiva para enfrentarse a los misterios y resolver los crímenes. Personaje estereotipo. Los personajes estereotipos son aquellos que representan la apariencia o características externas de la persona, rasgos físicos, características, habilidades, entre otros. Este tipo de personajes buscan justificar o racionalizar la conducta de cierto sector de la sociedad. Regularmente los estereotipos se basan en prejuicios que la sociedad establece conforme su ideología de modelo de conducta a seguir o características físicas, haciendo una generalización. Estos prejuicios van cambiando conforme el paso del tiempo. Por ejemplo, el malvado es una figura poco simpática que utiliza sus habilidades con el objetivo de perjudicar a alguien o conseguir algo que desea. En los cuentos policiales, un personaje estereotipo es el criminal o delincuente, que a través de astucias y artimañas se vale para cometer los delitos. Ahora desarrollemos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los personajes estereotipos y arquetipos? Recordemos que el estereotipo posee características generalizadas de acuerdo a su comportamiento y el arquetipo es un modelo a seguir. Por ejemplo, la mujer que está dedicada a los trabajos del hogar y cuidar los niños. El hombre que está dedicado al trabajo y a proveer. A la mujer la vemos siempre con un oficio. Al hombre podemos verlo con deportes. En cambio, el arquetipo puede ser el héroe, el villano, el justiciero, la princesa en apuros, porque representan un modelo a seguir. Página 14. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente fragmento de un cuento policíaco. Los crímenes de la calle Morgue. Un día se encontraba Auguste Dupin, detective, con un amigo revisando la edición vespertina del periódico Gazette des Tribunaux, cuando encontraron la siguiente noticia. Asesinatos extraordinarios. Esta mañana eran las 3, los habitantes de Quartier Saint-Roch fueron despertados por una sucesión de alaridos procedentes del cuarto piso de una casa en la calle Morgue, que ocupaba Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille Espanaye. Después de cierta demora se forzó finalmente la puerta de la casa y 8 o 10 vecinos entraron, acompañados de 2 agentes de policía. Pero cuando el grupo se precipitaba por el primer tramo de las escaleras, 2 o más voces rudas se distinguieron y parecían provenir de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo piso, todo estaba en tranquilidad y en silencio. El grupo se dispersó
y se precipitaron a cada una de las habitaciones. Al llegar a la recámara del cuarto piso se les presentó un espectáculo que sacudió a los presentes no menos por el horror que por el asombro. El apartamento estaba en desorden, los muebles rotos y tirados por todos lados. Había un colchón de la cama tirado en el medio del piso. Sobre una silla yacía una navaja de afeitar llena de sangre. En el hogar habían 2 o 3 mechones largos y gruesos de cabello humano que parecían haber sido arrancados de sus raíces. Sobre el suelo se encontraron 4 monedas de Napoleones, un aro de topacio, 3 cucharas grandes de plata, 3 más pequeñas de metal de Alquier y 2 bolsas que contenían 4.000 francos en oro. Los cajones de un buró estaban abiertos, aunque todavía quedaban muchos artículos dentro de él. De Madame L'Espanaget no se vio ningún rastro aquí, pero como se veía una cantidad inusual de hollín en la chimenea, se realizó una búsqueda. El cadáver de la hija había sido metido por la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. Después de examinarlo, se percibieron muchas lesiones en la piel, sin duda ocasionadas por la violencia con la que había sido colocado el cuerpo. Sobre el rostro había muchos arañazos severos y sobre la garganta magulladuras oscuras y mellas profundas de uñas, como si la muerta hubiese sido estrangulada hasta morir. Después de una exhaustiva investigación en cada lugar de la casa, el grupo se dirigió a un pequeño patio en la parte posterior del edificio, donde yacía el cuerpo de la anciana. El cuerpo, tanto como la cabeza, estaban mutilados, el primero tanto que apenas conservaba la apariencia de un ser humano. Sobre este horrible misterio no hay aún, creemos, la más leve pista. Edgar Allan Poe. Página 15. Resolvamos y compartamos nuestras respuestas con la clase. Literal A. ¿Cuál es el enigma que se debe resolver en la continuación del cuento? Expliquemos. Pues seguramente descubrir quién cometió el horrendo crimen. Literal B. ¿Qué elementos del cuento generan suspenso? Explicamos. En este caso, el ambiente, las pistas, la incertidumbre, no saber quién cometió el crimen. Literal C. Explicamos las características del cuento policial presentes en el texto leído. Podemos encontrar que hay un crimen, hay un policía que va a investigar, hay pistas y un sospechoso. En la web puedes leer el cuento completo, Los crímenes de la calle Monde, escaneando el siguiente código QR con tu celular. Literal D. ¿Cuáles son los indicios que deberá seguir Dupin para resolver el crimen? Según lo que leímos, hay una navaja ensangrentada, hay cabellos y la forma como encontraron los cuerpos. Literal E. ¿Cuál es la importancia de Dupin en este tipo de relatos? Él es quien resolverá el crimen, es decir, el detective. En la actualidad, ¿de qué herramientas se dispone para hacer investigación de crímenes? ¿Quiénes se encargan de resolverlos? En la actualidad podemos encontrar que ya existen pruebas de ADN, identificación de huellas, pruebas de laboratorio y por lo general lo resuelve la policía, donde hay un cuerpo de agentes e investigadores que se encargan de ello. Actividad en casa. Comparte con tu familia lo que aprendiste acerca del cuento policial e investiga sobre el complemento del sujeto y su núcleo. Veamos la estructura del sujeto. El sujeto está compuesto por determinantes, un nombre y sus complementos. Entre los determinantes que puede llevar un nombre están los artículos posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, exclamativos e interrogativos. Por ejemplo, aquellos. El nombre o sustantivo pantalones, que hace la función de sintagma nominal. Y su complemento puede ser un adjetivo, una aposición o sintagmas preposicionales. Por ejemplo, azules de Ana,
aquellos pantalones azules de Ana. Todo esto constituye un sintagma nominal. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana.